la calabaza, que la sacamos del horno, la dejamos de enfriar, le quitamos la cáscara, la pisamos lo más posible. A esto le vamos a agregar una clara de huevo con una cucharada de miel. Le vamos a agregar media taza de nueces picadas, no molidas, pero sí picadas bastante para que se sienta en el relleno, pero que no sea tan grande. Y le vamos a agregar queso rallado. Yo en este caso estoy usando mitad parmesano y mitad queso con pimienta, por eso no lo voy a reforzar los condimentos. Una cucharada de perejil y media cucharadita de nuez moscada. Este es el relleno que vamos a hacer. Vamos a mezclar y dependiendo de cómo nos quede de seco o no, le podemos agregar 1 o 2 cucharadas de aceite de oliva para que tenga un poco más de untuosidad cuando lo trabajamos. El relleno está listo, ya lo preparamos. Una vez que lo tenemos listo, probamos un poquito el relleno para saber si está bien con los condimentos, si hay que reforzar sal, pimienta, eso es a gusto de ustedes. Lo vamos a tapar y lo llevamos a la heladera hasta que tenemos la masa. Ahora vamos a preparar la masa. Lo primero que vamos a poner es la harina, a la que le agregamos una cucharadita de sal. A esto le vamos a agregar 4 huevos y le vamos a poner 3 o 4, yo por ahora voy a ponerle la mitad, cucharadas de aceite de oliva. Voy a ponerle la mitad y dependiendo de cómo vaya pidiendo la harina es que voy a agregarle todo o no. Y siempre debemos tener a mano un poquito de agua por si nos hace falta, dependiendo de la consistencia que queramos que tenga la masa. En la masa, las proporciones para la masa, dependiendo de la cantidad que ustedes vayan a hacer, siempre tengan en cuenta que es 1 taza de harina, que equivale a 120 gramos, 1 cucharada de aceite de oliva, un huevo y una pizquita de sal. Eso es lo que va a necesitar esta masa. Nos tiene que quedar una masa que en un principio va a parecer un poquito dura, pero después vamos a ver cómo la trabajamos. Si la masa me pide todo el aceite, se lo coloco. Y como le voy a agregar un poquito de agua, una cucharadita o 2. Ya está un poquito como pidiendo que trabaje con las manos. La masa nos va a quedar con esta consistencia, así un poco dura, pero después, una vez que se relaje y cuando la estiremos, la consistencia que necesitamos para que no se nos desarmen los ravioles, los agnolotti o cualquiera sea la pasta que vamos a hacer. Después de amasar la masa por unos minutos, la vamos a envolver en papel film que no quede en contacto con el aire.
y la vamos a dejar reposar 10 o 15 minutos para después estirarla. Estoy estirando la masa con la máquina, le doy una estiradita más con el palo de amasar, y como voy a estar usando un molde, lo que hago es medir, tomar la medida del molde. Una de las masas la dejo esperando, la tapo para que no se seque y pongo la masa sobre el molde. Y lo primero que vamos a hacer es, con la ayuda de los dedos, vamos a hundir la masa donde va a entrar el relleno. Una vez que hicimos eso, puse el relleno en una manga para hacerlo un poquito más fácil, y vamos a rellenar con la manga. No nos excedemos tanto en el relleno para que no se nos rebalsen después y nos queden prolijitos. Una vez que lo tenemos así, nos ayudamos con un pincelito los bordes para que se pegue mejor. Y una vez que hicimos eso, con la otra masa que tenemos, cubrimos el molde y con la ayuda de las manos vamos a empezar a presionar suavemente de adentro hacia afuera para tratar de ir sacándole el aire. Y una vez que hicimos eso, con la ayuda de un palote, vamos a ir apretando . Con el mismo palo que va a estar apretando, se va a producir el corte de la masa. Vamos a hacer con cuidado. Una vez que hicimos eso, retiramos el excedente. Lo damos vuelta. Los vamos a poner en una fuente, en un lugar cubierto con un repasador para que no se seque la masa. Y empezamos nuevamente. Al molde lo vamos a cubrir con un poquito de harina siempre, para que la masa no se pegue y sea más fácil desmoldarlo. Y así repetimos la operación hasta terminar con la masa o con el relleno. Ponemos una parte de la masa en el molde, acomodamos con los dedos para poner el relleno.
una vez que lo pusimos así en la masa, así como están listos para ir a una olla con agua hirviendo a cocinar por aproximadamente 3 o 4 minutos hasta que vemos que la totalidad de la pasta flota, es porque ya están cocidos. Y si no, podemos hacer lo que voy a hacer yo, que si uno los hace con anticipación, así como están, los llevamos al freezer por media hora. En media hora se van a endurecer, se van a congelar. Entonces, de ahí dentro de media hora los sacamos, los separamos, los ponemos en bolsas para freezer, en las Ziploc, y los vamos guardando por porciones. Y lo guardamos en el freezer hasta que lo queremos utilizar. Puede ser que lo utilicemos mañana, dentro de una semana, dentro de un mes. Cuando lo vamos a utilizar, el mismo procedimiento. Ponemos el agua a hervir. Cuando el agua hierve, lo sacamos del freezer, lo ponemos al agua, esperamos 3 o 4 minutos a que hiervan y ya están listos.